¿Conoces las habilidades de la comunicación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos súper contentos el día de hoy. La que le habla Paola Monroy. Harold Reaño. Somos de Creciendo con la Familia. Y el día de hoy tenemos un súper tema, ¿no es cierto, Harold? Sí, el día estamos con nuestro podcast número 23, Paola. 23, wow. wow. Vamos a hablar sobre las habilidades básicamente de la comunicación. Y son fundamentales porque eso lo hace recontra fluido, muy interesante también. De hecho, siempre en las conversaciones hay tantas cosas que aprender en nuestro día a día. Así que, ¿qué te parece, Pau, si hablamos de lo que es la habilidad de poder expresar? Bien, la habilidad de expresar, que sería la primera habilidad de la comunicación, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando hablamos sobre la habilidad de expresar, tiene mucho que ver con la importancia de la comunicación y el diálogo. Quiere decir, pues, padres con hijos. Wow. Entonces, vamos a hablar sobre lo que significa lo que es la comunicación. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de la comunicación. Una comunicación es el intercambio verbal y no verbal. ¿De qué? De lo que tiene que ver con mensajes o información entre las personas, incluyendo dos habilidades fundamentales, que viene a ser la habilidad de expresar y la habilidad de escuchar. Qué importante es podernos expresar de una manera, podríamos decir, agradable, positiva, pero muchas veces lo que pasa es que no utilizamos esa habilidad, ¿no? A menudo las comunicaciones con los hijos, más que nada, se va centrando solo en lo que son intercambios negativos. Wow. Siempre vas a escuchar más esto. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? Te voy a hablar de algunos. Como, por ejemplo, tenemos los reproches o acusaciones. Vamos a dar una expresión que mayormente se da, ¿no? Cuando dice, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? O los insultos que tienen que ver cuando te dicen, pareces un idiota, que también es muy usado. Amenazas tenemos también cuando dices, si llegas tarde, no entras en casa, ¿no? Es una palabra que siempre le escucho. Los papás siempre utilizan siempre estas frases, ¿no? Muy a menudo. Muy a menudo. Tenemos el siguiente, que es las órdenes. Esto es cuando tú escuchas y dicen, hazlo porque yo lo digo, ¿ok? No es algo razonado, no solamente es algo dicho por decir, ¿no? Así es. Otra es las comparaciones, que mayormente cuando estamos con los hermanos, ¿no? Que siempre te comparan mayormente con ellos y dicen, tu hermano siempre está comportándose mejor que tú, dicen, ¿no? Hay comparaciones con los hermanos, con los primos, con los hijos de las amigas y una serie de cosas que ocurren entre los padres. Y otra más es las predicciones, ¿no? Cuando dicen, tipo Nostradamus. Sí. Cuando dicen, como sigas haciendo esto, vas a ser un fracasado. Esa es una de las palabras que también es muy utilizado. Sí, de hecho, nos damos cuenta entonces de que cuán importante es que haya una comunicación que sea asertiva, que tenga un corte positivo. ¿Se han dado cuenta el listado de cosas que hay? Hemos pasado por un sinnúmero de cosas que estoy seguro que la hemos escuchado en nuestras vidas, la hemos escuchado que se las han dicho a otros en la vida, ¿bien? Y definitivamente nos damos cuenta de que cuando existen intercambios negativos, lo único que se va a crear es un ambiente que en realidad lo único que va a dar al lugar es que existe un estrés individual, pero también exista un estrés familiar. Entonces, mira, eso ayuda a que lo único que vaya a pasar es a acrecentar la tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, es importante que tú puedas reconocer si es que en el ambiente familiar o tú estás respondiendo de esa manera, estás comunicándote de esa manera. Así que es bueno y es importante que uno pueda aprender, que pueda instruirse en ese tiempo. ¿Para qué? Porque cuando uno comienza a poner en práctica una comunicación positiva, comienza a tener otro tipo de resultados. A veces uno
quiere seguir dándole en el mismo clavo, ¿no? Al mismo clavo, dándole tantas veces y ya no va a darle más, ya no va a haber forma de que eso cambie, ¿no? Lo único que puedes hacer, lo que sucede con muchas cosas cuando uno sigue y sigue, es comenzar a deformarlas. Y eso es lo que ocurre muchas veces con la comunicación. Entonces, una forma que ayuda mucho a facilitar, por ejemplo, cualquier interacción social, incluyendo la de los padres con sus hijos, es que las conductas verbales tienen que ser concretas. Y esto ayuda muchísimo porque cuando uno da algo concreto, su comunicación va de esa manera, va al objetivo, va a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Va a ayudar también a que tú puedas resaltar características que sean positivas. Entonces, la suma de esas dos cosas, el ser concreto en dar ello y el también de ser de una manera positivo a la hora de poder brindar una característica que se da, eso va a ayudar mucho a fortalecer un vínculo de comunicación mucho mejor. Entonces, por ejemplo, hay aspectos positivos entre, digamos, los padres y los hijos. Los papás pueden comenzar a hacer cumplidos a sus hijos, pero que estos cumplidos sean justificados también. O sea, claro, no pueden ser solamente porque en sí, ¿no? Tienen que ser realmente algo que sea justificado, o sea, que realmente merezca, vale la pena, es realmente algo que tiene un resultado, debido a que hay una justificación que lo hace. ¿Saben por qué? Porque cuando ayuda a eso, se sabe y se puede discernir, y el niño discierne de una mejor manera cuando tú le das algo concreto y no estás simplemente jugando. Entonces eso va a ayudar a mucho realmente a poder fortalecer la relación con ellos de una manera realmente abismal. Entonces, cuando lo hagas, ofrece de hecho una expresión que sea agradable, que sea directa, que sea específica. Bien, por ejemplo, digamos, vamos a hablar de un aspecto concreto sobre la conducta. Bien, tu hijo está en casa, bien, y de pronto ha estado esforzándose por hacer las tareas, ¿ya? Tal vez no es muy habitual. Okay. Una manera de poder romper ese círculo de negativismo que existe, digamos, en tu opinión hacia él, es que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Me gusta que hagas tus tareas del colegio, ¿no? O me gusta que hagas tus deberes. O, por ejemplo, que le digas gracias por cuidar de tu hermana, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, una palabra positiva. Ha habido una acción que se ha realizado, es concreto lo que tú estás dando, es específico, pero tú estás siendo agradable, estás siendo directo, no te estás yendo por otro lado, no estás maquillando nada, simplemente estás siendo muy honesto con lo que sucede. Y eso ayuda mucho a poder fortalecer y a poder cambiar esos hábitos negativos a la hora de expresarse. ¿Bien? Así es. Entonces hay que dar algo especial, ¿no es cierto, Pau, en este trayecto que estamos hablando? Claro que sí. Una de las cosas que me encantaría agregar al que Harold está hablando el día de hoy es que qué importante es el diálogo. El diálogo con el padre con el hijo y el hijo con el padre, ¿no? Que este diálogo es una herramienta importante en la comunicación. Así ¿no? es. Y que hay que saber usar la herramienta. Así ¿no? es. Como este contenido sé que te está ayudando muchísimo, estamos llegando acá, todavía falta un tramo más, ¿sabes qué? Dale like, toca la campanita, suscríbete, compártelo, coméntalo, bien, compártelo con las personas que realmente, de hecho, les pueda ayudar a este contenido, ¿no es cierto, Pau? Así de es. hecho, dentro de lo que seguimos hablando hay cosas especiales en cuanto a la comunicación, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando hablamos sobre la comunicación, hablamos sobre el diálogo de los padres con los hijos. Y el diálogo es una herramienta muy importante en la comunicación. Esta herramienta que se utiliza, lo que va a ayudar, si la sabemos usar, va a poder ayudar a que se eviten conflictos. Podamos nosotros evitar o resolver conflictos, porque mayormente vamos a tener ciertas cosas que se van a presentar. Así y que tú vas a tener la herramienta para poderla adecuada, ¿no? Adecuada para que la puedas resolver. Entonces, una interacción que va a existir. Es una interacción más que nada humana, ¿no? Esto dentro de todo nos ayuda a que estos conflictos que se van dando, que es parte de muchas veces de que pensamos diferentes, tenemos diferentes formas de poder reaccionar incluso,
que nos ayudamos muchísimo a través de lo que es el diálogo a controlar ciertas palabras o ciertas emociones, ¿no? Bueno, estamos hablando que una de las herramientas muy importantes es el diálogo que debemos de tener entre padres e hijos. Y esta herramienta es de gran utilidad para que podamos llegar como un medio, podemos utilizarlo para poder llegar a resolver conflictos, situaciones que se presentan, ¿no? Y dentro de esta interacción humana, los conflictos son inevitables. Definitivamente, claro, cuando nosotros nos relacionamos, como te decía, es que muchas veces las emociones nos juegan. Es ese momento de que no sabemos controlar algunas palabras, ¿no? Y empezamos a decir cosas que no debemos. Entonces, como que es parte de nuestra naturaleza las emociones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que estos conflictos no se pueden evitar, son inevitables. Pero sí se pueden abordar, digamos, de una manera que sea constructiva. Exacto, definitivamente. Y eso viene a ser a través del diálogo. Exactamente, ¿Okay? sí. Entonces, para esto es muy importante que tomamos en cuenta algunas pautas que vamos a dar para que tú puedas tener esos grandes beneficios al momento de poder comunicar. Así es, así que atento a ellos porque van a estar espectaculares. Lo primero es que tenemos que tener mucha actitud para escuchar respetuosamente, ¿ok? Esto es una más que nada una disposición y un deseo de poder negociar. O sea, tienes que tener el deseo de que tú realmente, pues voy a poner de mi parte, voy a negociar esto, porque yo no quiero que esto se lleve a un conflicto, sino más bien quiero resolverlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, estás en ese interín donde sabes que tal vez tú tienes una postura y hay una persona también que tiene una postura, ¿no? Y digamos, hay una tendencia en donde se ha quedado todo enredado y no se ha podido, digamos, resolver. O no ha salido, digamos, una idea sobre ello, ¿no es cierto? Claro que Entonces lo que hay que hacer con ello es básicamente tener la disposición a escuchar, como dices, de manera respetuosa y estarse pues también abierto, ¿no? A poder interactuar dentro de ello y obviamente, como decía Pau, poder negociar lo que sucede, ¿no? Así es. Como segundo beneficio es que debes de describir con claridad el problema. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que centrar en algunas palabras, algunas situaciones específicas, ¿no? Y exponiendo también los aspectos que puedan originarlo. Entonces es muy importante enfocarnos y no explayarnos tanto y darle vuelta y hacerlo cada vez más fuerte, más difícil, o de repente darle vueltas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, era como hemos hablado, digamos, anteriormente en otros podcasts, cuando hemos estado viendo que alguien se comienza a poner histórico, ¿no? Es como que agarras y comienzas a recordar de tal evento, entonces al final de lo que tenía que resolverse se está yendo por tantos lados y al final tal vez se vuelve más tenso, ¿no? Y uno a veces llega a tomarlo de una manera hasta personal, ¿no? Y como que ahí, digamos que el asunto se bloquea peor todavía, ¿no? Entonces, en vez de estar yéndote tanto por la tangente, céntrate en lo que van a conversar en eso y no le metas más ideas ni nada para que no se pierda ese diálogo. Claro que sí. Y otro más es exponer tus sentimientos, ¿ok? ¿Cómo los ponemos? Con mensajes, como tipo, yo quiero decirte esto, yo deseo que tú puedas escuchar, ¿no? Entonces es muy importante que tú puedas expresar el sentimiento que produce la conducta de la otra persona, ¿ya? Es muy importante que no lo digas en son de pelea, ni muy emocional, sino simplemente decirlo de una manera tranquila, enfocada, como dice acá, en algo muy específico, y puedas tú de esa manera hacer que esto pueda funcionar, ¿no? Y evitar juzgar. Muchas veces juzgamos o etiquetamos, ¿no? Entonces es muy importante que no digamos esas palabras usuales que siempre también se escuchan, que son muy usuales, que dicen, eres un irresponsable, ¿no? Y a veces ya como que le pones la etiqueta y no le ayudas a que esa persona pueda cambiar, ¿no? Así es. Entonces es muy importante este gran beneficio. Y el cuarto es describir el conflicto como metas a conseguir.
¿ok? Aclarando lo que se desea y espera alcanzar. Así ¿Bien? es. Eso es algo vital, porque, por ejemplo, hay personas a veces que dicen, oye, están hablando sobre algo, pero el asunto es que debemos de, cada vez que, por ejemplo, imaginemos que sea algo ocasionado por digamos, por una tardanza, ¿no? Digamos que de la familia puede haber una tardanza, entonces es ponerse de acuerdo para no llegar. Entonces, digamos que pueden conseguir como meta, de repente, aligerar ciertas cosas, ¿no? Para esos momentos de reunión, calendarizar, por ejemplo, de repente en el celular, o anotar, ¿no? O de repente tener recordatorios, ¿no? O agendas, revisarlas. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que uno pueda, digamos, alcanzar esa meta. Hay ocasiones en que tal vez, digamos, las explicaciones verbales ya no están resultando. De hecho, a veces no pueden funcionar y digamos que algún tipo de resolución de conflictos ya no están dando ningún fruto. Bien, sin embargo, a pesar de que pueda ocurrir ello, sí quiero decirles que hay algo importante. La comunicación también puede ayudar muchas veces y es de gran importancia, por ejemplo, para explicar que esa persona pueda expresar las razones por las que se está negando a poder hablar sobre ese tema, o negarse, por ejemplo, a saber de que tiene una dificultad, un error que no quiere reconocer. También incluso puedes escuchar los sentimientos de frustración que pueden tener. Es importante también que se hable, porque ahí puedes aprovechar también y se puede hablar sobre las normas que se han ido dando. Y que muchas veces, como hemos hablado en nuestro podcast 18, hablamos de las normas y los límites, utilices todos esos medios como herramientas, como hablaba Paola, para poder dialogar de una manera efectiva. Así es, así que si te ha encantado hasta acá nuestro super podcast con toda esta información, dale like, suscríbete, toca la campanita, comenta y también escríbenos. Eso va a ser algo espectacular. Gracias, hacemos esto con mucho esfuerzo, así que cuídate muchísimo y nos estamos viendo en la segunda parte. Así que conéctate.